Entonces, pues imagínense, cuando llegué a México, pues, dicen, ¡ay, qué padre! Y yo así de, ¿por qué padre? Hola chicos, ¿cómo están? Soy Yohei y bienvenidos al Café Japonés. Hoy les voy a contar sobre la relación entre el idioma español y yo. En un video donde contesté a sus preguntas, les conté que empecé a estudiar español por el disco de Cristina Aguilera, Mi Reflejo. Esa de Pero me acuerdo de ti. Me encantaba esa canción. Entonces tenía 18, 19 años y era grande para empezar un nuevo idioma. Y por lo mismo, aunque ya tengo un buen nivel de español, hay cosas que todavía me dificultan. Hoy les voy a contar 5 cosas difíciles para mí y muy posiblemente para muchos japoneses al aprender el español. Pero antes de empezar, empecé a producir algunas cosas relacionadas a este canal. Hay playeras, hay tazas, entonces por favor chequen los links, porque hay 2 páginas, los links aquí abajo. Y bueno, es todo. Ahora vamos a comenzar. El número 5 es la pronunciación de L, R y R. Para empezar, R no existe en japonés, por eso es difícil. Y R sí existe, pero L no. Por eso nos suenan básicamente iguales, los dos. Y R de japonés suena más o menos como entre L y R, por eso es tan difícil. Ahora, por ejemplo, cuando estaba en México, dicen Lorena, el nombre, Lorena. Cuando lo escuché por primera vez, tuve que preguntar, ¿es L o R? ¿O cuál es el L y cuál es el R? Y imagínense ahora. Una vez estaba hablando sobre la elección y me equivoqué. En lugar de L, usé R. A ver. Ya pueden imaginarse qué vergüenza fue para mí, ¿verdad? Entonces a veces esas diferencias hacen cosas muy graciosas. El número 4 son las conjugaciones de tiempos verbales en español. Es que existen ¿qué? Presente, pretérito, copretérito, futuro, condicional y luego mucho más, ¿no? Otras cosas. Y en japonés, básicamente en cuanto a las conjugaciones tenemos nada más el presente y el pasado. El futuro expresamos con el contexto y también modalidades que agregamos al fin. Pero como conjugaciones de verbos no tenemos que aprender más que 2. Entonces, por eso para nosotros se nos hace muy difícil aprender tiempos en español. Hasta cuando estaba estudiando español ahí en la Ciudad de México, en una clase alguien hizo esta broma de ¡ay! Existen tantos tiempos y los mexicanos siempre llegan tarde. Y nosotros así de tienes toda la razón. El número 3 son los modismos mexicanos. En Japón, en la universidad donde yo estudié, enseñaban no exclusivamente, pero principalmente el español de España. Entonces, pues imagínense, cuando llegué a México, dicen, ¡ay, qué padre! Y yo así de, ¿por qué padre? ¡Ay, qué chido! ¿Qué dijo? ¿Qué chido? ¿Qué significa eso? Y hasta cosas pequeñas como de, ¿quieres un jugo? Y yo así de, ¿jugo? ¿Qué es un jugo? Porque nada más sabía la palabra sumo. Entonces, los modismos mexicanos, ahora que pues ya vivía en México, que 4 años ahí viví, hablo básicamente con los modismos mexicanos. Y sin modismos mexicanos no puedo hablar bien, no sé cómo decir algunas cosas. Por ejemplo, popote. Popote es popote para mí. Sé que hay en diferentes nombres en otros países, pero no sé cómo lo llaman. Entonces, no sé, se me hace también es un poco divertido de que yo vengo de Japón, aprendí tantos modismos mexicanos, entonces es el número 3. El número 2 es el modo subjuntivo.
Sé que hay muchas personas que hablan español como idioma nativo que no saben qué es un subjuntivo. El subjuntivo es cuando tienen que decir tengas en lugar de tienes, esas conjugaciones. Entonces, el indicativo en español, por ejemplo, solo en presente simple hay 6 conjugaciones. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Y cuando llegamos al subjuntivo tenemos que aprender básicamente otras 6 conjugaciones. Entonces el número pues se hace doble, ¿no? Entonces se me hace ya muy abrumante tener que aprender tantas conjugaciones. Y aparte se me hace muy difícil saber a veces, no siempre, pero a veces, si se debería usar el subjuntivo o el indicativo. Y a veces la diferencia es muy sutil. Entonces, pienso que domino el básico, pero a partir de ahí todavía estoy en el proceso de aprender y entender cuándo exactamente, qué significa. Y sí, está muy complicado. Y ahora, quede número 1. Son los artículos. Los artículos me hacen sufrir tanto. En japonés no existen, no tenemos, entonces no tenemos que pensar. Por eso es un problema que tengo en español y en inglés o en otros idiomas europeos en general. Pienso que domino lo básico, de nuevo, pero a veces hay casos que no llevan artículos, o a veces casos que tenemos que poner artículos sin una razón muy clara. Por ejemplo, ¿no? Que cuando decimos estudio, no sé, estudio la música, ahí suena raro porque tienen que decir, o tenemos que decir, estudio música. Si no, me dijeron unos amigos que suena como si estuviera estudiando un tipo de música muy específico. Pero cuando decimos me gusta la música, ahí sí creo que tenemos que poner la siempre, ¿no? Son las diferencias que como que no encuentro mucho sentido. Entonces, en este momento lo que estoy haciendo es más o menos como aprenderme así. Bueno, me gusta, te gusta, hay que poner el, la, los, las, no sé qué. Pero hay muchos casos así que no son exactamente de las reglas principales, entonces por eso se me hace tan complicado aprender y usar los artículos o usar artículos. ¿Saben? Pues no entiendo muy bien cuál es cuál perfectamente. Ahora pues la verdad es que este asunto creo que va a ser el problema toda mi vida. No creo poder dominar 100%. Pero bueno, de nuevo, pues aquí estoy aprendiendo poco a poco y espero poder usarlos más correctamente cada día más, cada año más. Vamos a ver. Bueno, básicamente es todo. Espero que haya sido algo interesante. Si les gustó, por favor, denme un like porque me ayuda mucho en el algoritmo de YouTube. Y pienso que muchos de ustedes también están aprendiendo algún idioma. Y sé que hay muchos que están estudiando japonés también. Entonces, por favor, déjenme saber qué es lo que les dificulta. Porque me imagino que hay muchas cosas diferentes en cada idioma. Y va a ser muy interesante. Entonces, muchas gracias. Nos vemos pronto. Mata ne.